Es cuestión de fe. Cuestión de fe. Es cuestión de fe. Eso es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Hace unos años recorté la página de un diario donde se hablaba de un programa informático que permitía hacer reuniones por internet, dando la posibilidad de que los participantes no solo intercambiaran mensajes escritos, algo que ya era posible desde tiempo atrás, sino que también se hablaran y se vieran unos a otros. Hace poco encontré ese recorte que había guardado pensando que en algún momento podía ser útil. El programa o la aplicación, como decimos hoy, era Zoom, uno de los tantos recursos que esta pandemia nos ha llevado a usar para comunicarnos y reunirnos. Por cierto, todos esos medios que se han puesto al alcance de todos, o al menos de un gran número de personas, han ayudado mucho, han ayudado a quienes han tenido que trabajar desde su casa y podían hacerlo, pero sobre todo a quienes han debido permanecer aislados para poder seguir en contacto con familiares y amigos. Y sin embargo, no alcanza, porque nada sustituye el encuentro personal, el abrazo real y no virtual. El pasaje del Evangelio que escuchamos este año en la noche del sábado, Sábado Santo, Vigilia Pascual, concluye con el anuncio de un reencuentro, el de Jesús y sus discípulos, después de la muerte y resurrección del Maestro. Un reencuentro real. Marcos nos lleva de la mano con una narración aparentemente sencilla, sin palabras difíciles, pero que nos introduce en el misterio de la Pascua. El relato comienza de esta manera. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Jesús había sido crucificado el viernes, a la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde, había expirado lanzando un fuerte grito. El sábado, el día del gran descanso, comenzaba a la caída del sol, de manera que había que dar sepultura a Jesús antes de que concluyera el viernes y empezara el sábado, donde ya no se podía hacer. Las 3 mujeres que irían al sepulcro pasado el sábado habían seguido desde lejos los acontecimientos, habían visto la muerte de Jesús y habían visto el traslado de su cuerpo a la tumba que José de Arimatea había puesto a disposición. Ubicado el lugar de la sepultura, las mujeres se organizaron para ungir el cuerpo de Jesús en cuanto fuera posible. Precisamente porque ellas habían visto dónde había sido colocado Jesús, sorprende un poco la pregunta que se hacen. Y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Por un lado, consideremos que cuando se está en una situación de duelo, no siempre se tiene la cabeza en condiciones de pensar en todo. El pensamiento de ellas está en el cuerpo de Jesús, que desean embalsamar, conservar de alguna manera. Pero ese pensamiento es también la aceptación de la muerte como una realidad irreversible. Por otro lado,
esa pregunta en boca de las mujeres puede ser también un recurso literario del evangelista para darle fuerza dramática a lo que viene a continuación. Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Aquí es donde se produce el quiebre. Jesús había muerto, había sido sepultado, las mujeres iban al sepulcro para ocuparse de su cuerpo, pero empiezan a aparecer las sorpresas. La tumba está abierta. Marcos no da cuenta de alguna reacción de parte de las mujeres al ver la piedra corrida. Ellas simplemente entran. Aquí la sorpresa es mucho mayor. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas. Ahora sí reaccionan. Sorprendidas, dice esta traducción. Otros traducen asustadas, porque lo que encuentran no es lo que esperaban. Pero él les dijo: no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Cada una de las palabras de este joven, se trata de un ángel con su vestidura blanca. Cada una de las palabras de este joven tiene un gran peso y merece un comentario. No teman. Lo inesperado produce distintos sentimientos, inclusive en la misma persona. Puede alegrarnos y al mismo tiempo entristecernos, preocuparnos. Puede desconcertarnos, desubicarnos. Pero si además lo inesperado se presenta como algo misterioso, inexplicable, aparece también el temor frente a lo incierto, lo desconocido. No teman es la primera palabra del joven, la palabra que ellas necesitan escuchar, aunque el miedo no las abandonará fácilmente. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. El joven no les pregunta qué buscan. Él les dice lo que están buscando, o mejor dicho, a quién están buscando. Jesús de Nazaret es el nombre histórico de Jesús. No es un título como Maestro o Cristo, Mesías, el Hijo del Hombre. Simplemente Jesús de Nazaret. Sí agrega un título por el que no se le había conocido hasta ahora, porque no había ocurrido. Lo llama el crucificado, aquel que ellas habían visto y habían oído expirar con un fuerte grito. Ha resucitado, no está aquí. Esta es la revelación. Jesús no pertenece al mundo de los muertos. Su cuerpo no ha quedado encerrado en el sepulcro. Ha vuelto a la vida. No ha revivido. No ha sido reanimado. La resurrección es una realidad nueva, diferente. Jesús ha sido transformado. Su resurrección es una nueva creación. Él es el nuevo Adán, el hombre nuevo, cabeza de una humanidad nueva llamada a resucitar para entrar en la eternidad y compartir la vida de Dios. Esa vida nueva comienza en nosotros aquí y ahora. Comienza a partir del bautismo, como nos explica San Pablo en la epístola que también se lee en la vigilia pascual.
Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Llevemos una vida nueva. La palabra de Pablo es una exhortación, un llamado a ser consecuentes con lo que hemos recibido, un llamado a que nuestra vida, nuestro actuar, esté conforme con la vida nueva en Cristo que se nos ha dado en el bautismo. Volvamos al joven y a las mujeres. Luego de anunciarles que Cristo ha resucitado, el joven les da un mensaje que deben llevar a los discípulos. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como Él se lo había dicho. Jesús les da cita a sus discípulos en Galilea. ¿Por qué? Porque allí empezó todo. Es necesario volver al punto de partida, no para empezar de nuevo, sino para recordar el camino hecho con Jesús, un camino que ahora se comprenderá en todo su sentido. Recordar los hechos y los dichos de Jesús bajo la luz de la resurrección y con la ayuda del Espíritu Santo permitirá a los discípulos crecer en la fe y conocer más profundamente al Señor con quien compartieron esos 3 años de misión. Es el momento de reunión, de reencuentro. No es una reunión virtual, no es una reunión por Zoom. Allí están con Jesús. Lo vieron, como había dicho el joven, allí lo verán. Y no solo lo vieron, volvieron a escucharlo, volvieron a comer con Él, podían palparlo si se animaban. Y cuando partió, cuando volvió Jesús a la casa del Padre, ellos quedaron seguros de que Él seguía y sigue presente tal como lo prometió hasta el fin de los tiempos. Amigas y amigos, renovemos hoy nuestra fe, fe pascual, fe en el crucificado que ha resucitado, fe cimentada en el testimonio de los discípulos, de los apóstoles, fe en aquel que ha vencido a la muerte y que fortalece nuestra esperanza en esta hora. Es desde esta fe que podemos decirnos en la verdad feliz Pascua de Resurrección. Gracias por su atención. Por favor, sigan cuidándose mucho. Que el Señor los bendiga y hasta pronto si Dios quiere. Es cuestión de fe.